Buenos días, jóvenes del grupo C5AS del quinto cuatrimestre de la licenciatura en contabilidad. Materia Derecho Civil. Clase correspondiente al día 20 de junio de 2020, sabatina. El tema de hoy que vamos a revisar y estudiar es el tema de la propiedad. Ya en plataforma ya subí el material correspondiente a todo este tema, que es en PDF, la información, también en PowerPoint, y para completar lo de hoy, pues este pequeño video, y ya el sábado, en el horario de nuestra clase, entramos al chat de la plataforma y todas las dudas que tengan sobre este tema, podemos irles dando respuesta. Por lo que ahora respecta, procedamos a empezar la clase. La propiedad. En materia civil hay lo que se conocen como los derechos reales. Uno escucha la palabra real, imagina un soberano, un rey. No, real porque viene de res, rey, que son cosas. Son aquellos derechos que se constituyen sobre las cosas. Está la propiedad, está la posesión, está el usufructo. Pero en este caso nos toca hablar sobre el derecho real de la propiedad. Bueno, vamos a tocar unos temas, unas generalidades de la propiedad. El concepto que nos proporciona la normatividad civil sobre este aspecto de este derecho real es que el que tiene la propiedad de una cosa puede gozar y disponer de ella, pero tal aprovechamiento solo será lícito cuando se realice de acuerdo a los intereses de la sociedad, siempre y cuando no se afecten estos, porque entonces ese aprovechamiento sería ilícito. Sin embargo, la propiedad no únicamente es gozar y disponer de una cosa, como dicen los juristas Audry y Rau, quienes proporcionan una definición un poco más completa. Es el derecho, la propiedad es el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. La cosa se encuentra sometida de manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de la persona que puede disponer de ella. Y un concepto más completo de la propiedad sería el siguiente: ese es un poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa determinada, para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder, de que estoy hablando, a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. Si yo soy propietario de algo, yo puedo disponer de ese algo, es la cosa está sometida a mi voluntad, o sea, se constituye el derecho, la propiedad está constituida sobre la cosa en cuanto a la propiedad, que es mía. Pero según las definiciones que hemos planteado acá, se puede ver claramente que la cosa se encuentra sometida de manera absoluta, directa y categórica a la voluntad y acción de la persona, en este caso del propietario. Como antecedentes históricos, podemos decir que en el derecho romano la propiedad tenía tres características: como derecho absoluto, como un derecho exclusivo y un derecho perpetuo. Estos tres aspectos. De esta manera se fijaron los elementos de la propiedad clásicos, como el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi, de la época de Roma. Posteriormente, en la época de Justiniano y hasta de llegar a la época de los señores feudales, por razón del dominio que tenían sobre determinadas tierras, era la época del feudalismo, no solo gozaban del derecho de propiedad en el sentido civil de usar, disfrutar y disponer de los bienes de sus tierras, sino también tenían potestad para mandar sobre sus vasallos que se establecían en aquellos feudos, no solamente sobre las cosas, estamos hablando también sobre las personas. Eso en la época del feudalismo. Bueno, en la legislación actual, la propiedad representa, como les decía, el derecho real por excelencia, con las únicas limitaciones que impone la ley. Pero hay sus modos de adquirir la propiedad.
y se pueden clasificar de la siguiente manera. Según la extensión de la adquisición, puede ser a título universal o a título particular, el modo de adquirir la propiedad. O bien, de acuerdo a los gravámenes que se reporten o no al adquirente, el que lo va a adquirir, puede ser a título oneroso o a título gratuito. Tenemos también así que según originen el derecho o únicamente lo transmitan, tenemos que puede ser primitiva o puede ser derivada. Aquí es muy importante la figura de medios universales en la materia de propiedad, y el autor de esta monografía nos dice que son aquellos que se refieren a la totalidad, o sea, completo, la totalidad de un patrimonio o a una parte alícuota de dicho patrimonio, o sea, la parte que le corresponde a la persona, la parte alícuota. A título particular, los que recaen sobre uno o varios bienes determinados. Y por lo tanto se consideran onerosos los que reportan algún gravamen al adquirente. Cuando se compra un bien, un ejemplo, el comprador, es cierto, pasa a ser el propietario de lo que ya compró y ya pagó, a cambio de un precio que ya está cubierto, que ya está pagado. Es gratuito en aquel caso en el cual no hay precio que pagar. Por ejemplo, en el caso de una donación, la donación es gratuita. Yo recibo, por ejemplo, de alguna hija un bien, me lo está donando a título gratuito. Bueno, yo me convierto en el nuevo propietario, pero no tuve que pagar. ¿Por qué? Porque en este caso la donación, una de las características es que es a título gratuito, según la naturaleza de la donación, del contrato de donación. Bueno, y los modos o formas de adquirir la propiedad son los siguientes. Tenemos estas siguientes figuras: la ocupación, el contrato, la prescripción, que es adquisitiva, la herencia por ley y por adjudicación. El primero que hemos mencionado, que es la ocupación, es el medio de adquirir una cosa que no tiene dueño mediante la toma de posesión con el ánimo de volvernos propietarios. Ocupo un bien inmueble que no tiene propietario. Bueno, se supone que no debe tener propietario. Primero voy a tener la posesión, pero con el ánimo de querer adquirirlo, o sea, tenerlo como propietario. Las cosas que pueden ser ocupadas y que no tienen dueño, las podemos clasificar en 4 grupos, que son las cosas comunes, las cosas de nadie, las cosas abandonadas y los tesoros. Bueno, son cosas comunes las que por abundancia y por distribución general permiten un uso universal y constante para todos. Las cosas que llaman la atención, las cosas de nadie, eran conocidas en el derecho romano como las cosas nullius. Nullius era el nombre de este tipo de cosas en el derecho romano, las cuales, aunque eran susceptibles de apropiación exclusiva, no tenían propietario. Por ejemplo, los peces del río o del mar, los animales de casa. Pues uno sale a pescar, pues ya lo que tú pescaste pues se considera que es tuyo, pues se conoce con este nombre las cosas de nadie. Tenemos también en el mismo aspecto la adquisición de determinados animales o bienes por medio de la caza o la pesca. O sea, tenemos que estar lógicamente en algún lugar donde vamos a cazar, lugar despejado que no pertenece a nadie, porque si vas a ir a cazar en alguien que tenga como mascotas alguna especie, esté o no esté prohibida, y la cazas, la matas, pues ahí pues no es solo apropiación, porque se supone que ya tenía dueño. Entonces ahí no recaería en este aspecto. Tendría que estar como en el caso del mar. El mar pues es vasto. Después tenemos la figura de la accesión. La figura de la accesión es un modo de adquirir la propiedad mediante una extensión de dominio. Todo lo que se una o incorpore natural o artificialmente a una cosa pertenece al dueño de esta por la accesión. Yo tengo un terreno, hay un desprendimiento de otro y se une al mío, hay una accesión, pues bueno, yo me vuelvo dueño por tener la parte principal. Y existen dos principios que rigen esta, que es los accesorios o lo accesorio sigue a la suerte principal.
y nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otro. Son los dos principios que rigen este concepto. Después tenemos, hablando de las accesiones, la natural, que en materia civil está el aluvión, tenemos avulsión, nacimiento de una isla, o la mutuación del cauce de un río. En la artificial se distingue si se trata de bienes muebles o inmuebles. En inmuebles se distinguen tres formas de accesión artificial: la edificación, levantar un edificio, edificar; plantación o siembra. En materia de muebles hay cuatro formas de accesión artificial, que es la incorporación, la confusión, la mezcla y la especificación. ¿Qué es el aluvión que vimos anteriormente? Es el crecimiento de los predios que se encuentran en las riberas de los ríos por el depósito reiterado de materiales que la corriente ha ido formando, ha ido arrastrando, ha ido llevando. El propietario adquiere esa fracción de tierra, lo que les decía, se junta lo que es mi terreno, pues esa parte, y según el principio de que lo accesorio sigue lo principal, pues yo tengo la parte principal y por lo tanto esa parte ya le corresponde a mi predio, de mi propiedad. Después tenemos la avulsión. Se da cuando la corriente desprende una fracción de terreno de un predio superior y la lleva a un predio inferior en la ribera opuesta. También cuando arranca árboles o casas. O sea, en este caso hay un desprendimiento de un predio de una parte superior. Yo estoy del otro lado del río, viene y se me anexa a mi predio, pues es otra manera también de adquirir la propiedad. Nacimiento de una isla. Los tratadistas en derecho civil coinciden en señalar que la isla puede formarse de las siguientes maneras, o sea, son tres: por el aluvión, y ya vimos cuando se unen la tierra, las secciones de tierra; por avulsión, cuando vienen de un predio superior; o bien por la apertura de una corriente de agua en dos brazos o ramales, quedando en medio de una porción rodeada de agua. Esta sería la manera de nacimiento de una isla. Estas tres: aluvión, avulsión y por la apertura de la corriente en dos brazos o ramales. También tenemos, como ya mencionamos, la figura de la mutación del cauce de un río. El río lleva un cauce, como dice, un caminito donde va el agua, la corriente, pero si uno cambia o algún hecho natural lo cambia, muchas personas usan el cauce de un río para señalar la frontera de su predio, pero al cambiar la trayectoria del río también cambian las porciones de terreno. Ojo, bueno, en Quintana Roo, ustedes se dan cuenta cuál es la frontera en la zona sur: el río Hondo. Después del río Hondo ya tenemos Belice, lo que anteriormente se conocía como las Honduras británicas. La accesión artificial, como ya señalamos, tenemos la edificación, la plantación y la siembra. Cuando existe incorporación, cuando dos cosas pertenecientes a distintos propietarios o distintos dueños quedan unidas por la voluntad de ellos, por la voluntad de solo de uno de ellos, o bien por mera casualidad. No querían que la causalidad no existe. Bueno, la mezcla y la confusión. Se refiere a las sólidas y a las cosas sólidas, lo que se refiere a la mezcla, y la confusión a los líquidos. La especificación es una figura que consiste en dar forma a una materia que es ajena, es decir, que es transformada por el trabajo de dicho material. Y la adjudicación, es hacerse de algo, no es una forma atributiva del dominio, sino más bien es declarativa y se otorga en los siguientes casos, en tres casos: la adjudicación, herencia, remate y venta judicial. Repito, herencia, remate y venta judicial, como se lleva a cabo la adjudicación. En caso de la herencia, los herederos adquieren el dominio y posesión de los bienes desde el momento de la muerte del autor de la herencia, solo que es necesaria la tramitación del juicio sucesorio. Si hay testamento, pues la sucesión testamentaria, y si no hay testamento, la sucesión intestamentaria. Bueno, en la venta judicial,
cuando pide el acreedor la adjudicación de los bienes de la subasta, tiene que haber una subasta, y no habiendo postores, o sea, gente que esté interesada en adquirirlo, el juez dicta un acuerdo adjudicándole los bienes a dicha persona interesada, al no haber postores que estén interesados en adquirirlo. Y en el caso del remate, es un tercero que adquiere pagando un precio en dinero por algo. Sale algo a remate, quien da tanto, quien da hasta que sale. Y como es el caso del programa de televisión, pasa en History Channel, quien da más, donde hacen remates de locales, deben estar locales abandonados que tienen cosas adentro. Abren, los interesados en el remate van viendo que qué es lo que hay, sacan su cuenta más o menos cuánto puede valer lo que tienen a simple vista y ahí se ofrecen 100, 200, 300 dólares y ya después que lo pagan y se los adjudican, pues ya las cositas que hay adentro, prácticamente se está adjudicando los bienes que están adentro, no propiamente local, los bienes, las cosas. Y esas las cosas ya después las empiezan a comercializar para ver si su dinero rindió, le perdieron o le ganaron. Es quien da más. History Channel es un programa que pasan toda la semana. Bueno, jóvenes, esto fue el tema del derecho real, la propiedad. Es un derecho real por excelencia. Y acuérdense, como se mencionó al principio de la clase, es necesario que este derecho lo lleves a cabo de una manera lícita, de acuerdo a los intereses de la sociedad. La sociedad va a reconocer, lógicamente, lo que es tuyo. Por ejemplo, un predio debe estar inscrito en el registro público de la propiedad y en frente a terceros se puede apreciar quién es el dueño. Un vehículo tienes la factura ampara la propiedad de que ese carro, ese bien es tuyo. Entonces vemos que es un derecho real, porque es el derecho que se constituye sobre las cosas, sobre el res rey. Por eso viene, no es propiamente algo soberano ni de reyes, viene del latín res rey, que es cosa, derecho que se constituye sobre las cosas. De esta forma doy por rendida la clase de hoy, correspondiente al sábado 20 de junio de 2020 de Derecho Civil. Ya pueden checar el material que está en plataforma juntamente con este video en el tiempo que ustedes puedan disponer de él. Muchas gracias y seguimos pendientes.